oportunidad, ¿no?, de volver a presentar en nuestro municipio pues un gran acontecimiento precisamente ligado a esas prácticas, ¿no?, que desde edades muy tempranas nos enseñaron en el colegio, y es a la de adquirir nuevos conocimientos a través de la lectura. Pero no solamente adquirir conocimientos, sino aprender, pasarlo bien, conocer historias, incluso conocer pues lugares únicos e inimaginables a través del libro, a través de la lectura, y es lo que desde la Biblioteca Municipal se desarrolla y se apuesta precisamente en esa promoción durante todo el año, y lo que de manera muy especial tratamos de sacar a la calle pues una vez al año con motivo de la Feria del Libro. Una vez más pues vamos a apostar por sacar a la calle ese aprendizaje, esos libros de nuestra biblioteca municipal, ligados también a las imprentas de nuestro municipio, y vamos a tratar, ¿no?, de acercar precisamente la lectura a todos y a cada uno de nuestros vecinos a través de la Feria del Libro, que se celebrará en Jaraíz de la Vera, en la Avenida Constitución, más concretamente en la plazoleta de los Encisos, como nosotros conocemos, el próximo 26 y 27 de abril. Y ahora, pues, para más detalles del desarrollo y la celebración de la propia Feria del Libro, pues Monse, nuestra concejala de Cultura, pues nos dará a continuación pues detalles de la Feria del Libro de este próximo año 2024. Muy bien, gracias. Pues buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación y a todos los presentes por acompañarnos hoy en esta presentación del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril y que desde el Ayuntamiento lo celebraremos los próximos 26 y 27 de abril, viernes y sábado. Como venimos haciendo, comenzaremos la inauguración de esta Fiesta de las Letras en la plazoleta de los Encisos el viernes 26 a las 7 de la tarde. Desde el Ayuntamiento hemos organizado diversas actividades como lecturas diversas, presentaciones de libros, firmas de los mismos, talleres, cuentacuentos. También participarán los alumnos de la Escuela de Música, también los componentes de la banda municipal, y como colofón a esta feria, el sábado 27 a las 7 de la tarde en el Teatro Cine Avenida tendremos la actuación de la extremeña Fuensanta, con el espectáculo El Murciélago de Wuhan, cofinanciado por la Red de Teatros de Extremadura. En definitiva, unas actividades pensadas por y para el disfrute de todos los que nos visitan, de todos nuestros vecinos, de todos. Desde el Ayuntamiento agradecemos la colaboración de todos los participantes, así también como a nuestro comercio local, a los libreros Jofi y Eduardo. Muchas gracias, estáis todos invitados, no faltéis y os esperamos a todos. Gracias.